tiempo vamos a estar atentos al minuto 1 de salida. 11, 18, 19, 22, 26, 30, 34, 39. Estos son los tiempos que supuestamente pasaría algo. Y 50. Vamos llegando a una conclusión final. Y acá hay un dato que quiero que quede marcado en todos, porque la astrología nos acerca todo lo que va a pasar. Y el grado sabiano que representa la selección argentina, ¿saben qué reza? Un anciano que intenta transmitir los misterios a un joven dispuesto a recibirlos. Lionel Messi le va a mostrar a Lamine Yamal qué es levantar la copa para la selección argentina para que... No se nota que es argentino, ¿eh? Lo va a boludear. Messi lo estaría boludeando y le va a enseñar a Yamal lo que es levantar la trofeo. No, la verdad que es malo, ¿eh? Es malo con los españoles este. Es como el español que pusimos que era malo con los argentinos, que dijo que tenían comprado todo, que mostraban que en una carta había 2 personas y decía que uno era Infantino y el otro Messi, no sé, un delirio así. Es española. A que gana España, ¿eh? A ver, vamos a escucharla. En la misma posición en el partido con Francia. Con lo cual, yo creo que España va a saber dominar y va a llevar la voz cantante. El líder, la disciplina, el control. Bueno, vamos a ver la parte de Argentina. El Papa. Puede que sea Messi, porque es la sabiduría. No la sabiduría, la experiencia. Son todos Messi. Esta gente no conoce a otro que no sea Messi. Son todos Messi. Cuando tiene que hablar algo, es Messi. Es Messi. Si la carta es un tipo y con una copa, es Messi, tiene la copa. Es un tipo grande con bastón, es Messi, el sabio. Che, que le digan todos estos chantas que hay otros jugadores. Nombren a algún otro jugador. Conocen a Messi nada más, parece. Vale, vamos otra vez a España. ¡Guau! ¡El mundo! ¿Qué significa el mundo? El mundo, ¡guau! El mundo, ¿eh? Sacó la emperatriz, el emperador, el mundo. Ya sabemos. Uy, estamos arruinados, estamos mal, ¿eh? Esto lo sabe todo el mundo. El mundo es la última carta de tarot. Es la plenitud, es terminar una etapa, es la culminación, el éxito. Pero es que para mí, en una lectura sobre quién va a ganar el Mundial, es España campeón del mundo. O sea, ya me estoy anticipando a ver lo que me sale al otro lado, pero el que me salga al mundo tiene muy buena pinta. Argentina, la rueda de la fortuna invertida. Aquí puede haber pues bloqueos, cosas con las que no se cuentan, que no están a su favor. Claro, imprevistos, sorpresas, que le impiden avanzar. Un penalti, por ejemplo, vamos a ver la carta clave, el diablo Argentina. Yo aquí veo mucha ambición, muchas ganas de pelear, y eso es posible que les haga cometer errores, que persigan faltas de mala manera. Igual va a ser un partido agresivo. Vamos a ver España. Bien, España la fuerza para combatir esa agresividad. Y además la fuerza pone control emocional y cabeza sobre las emociones. Es posible que tenga que pelear duro, no se lo van a poner fácil, pero yo veo que las cartas de España claramente le dan como vencedora y creo que el Mundial es para España. Se ve que las cartas de tarot en España significan una cosa, en Argentina otra, en México otra. Cada uno te dice una cosa. Bueno, raro, raro. Se me hace que le sale a Argentina 1, 2, 3, 4 cartas bastante normales, buenas. Una muy buena con el loco. Y una carta que puede ser opciones o dudas para Argentina. En cambio, a España le sale el conflicto, le sale llevar el partido largo, va a depender mucho del árbitro. Y en el segundo tiempo no lo veo bien a España. El árbitro. Así que creo que por una mínima estaría una energía más favorable al equipo de Argentina. Aquí en los 90 minutos el que ganaría para mí sería Argentina, se podría decir, ¿sí? O un empate, ¿sí? Vamos a ver si hubiera... ¿Gana o empata? ¿Cómo? ¿Gana o empata? ¿Cómo empata? No, tiene que decir, ¿gana o pierde? Vamos a poner el mago para España, la reina de bastos y el 9 de espada, el sufrimiento para España. Argentina le sale el 9 de oro, le sale la reina de oro y le sale 9 copas, gente. En el alargue también se lo ve Argentina mejor, ¿sí? Se lo ve contento, se lo ve alegre.
como que al final de los 120 Decilo. minutos levantaría la Copa Argentina, ¿sí? Es eso, mira, en las dos me va diciendo que por la mínima ganaría Argentina, ¿sí? Así que esa es mi predicción. Para mí Sin predicción. es algo mínimo, ¿sí? Que va a ganar Argentina, ¿sí? O lo gana a los 90 o lo gana a los 120. O lo gana, Vamos a la- o lo gana en los 90. Estás currando 30 minutos, o sea, ¿cómo es la mano? No pueden decir dos tonterías, o sea, si las cartas predicen. Si yo voy y te pregunto, me voy a enfermar, me decís, me voy a enfermar, y puede ser que en los 90 no, pero en los 120 sí, si vas a los 90 no. Todo es medio en ascuas, ¿no? Y es a propósito, lo hacen así. Te dicen uno, te dicen otro, y cabe uno para cada uno, bueno. Pero no se sacarían diferencia en una situación de estar disputando un alargue del partido. Vamos a ver qué pasaría entonces si hay penales, como digo siempre, vamos Dibu todavía, a ver qué pasa. Va España con los penales, la carta del ermitaño malísimo, o sea, en Argentina, la carta del triunfo, y por penales, señores, el Dibu querido, otra vez, como siempre, sin dedo, con dedo, como sea, gana Argentina por penales. Así que, según mi predicción, el ganador, de una manera o de otra, siempre me salió la selección argentina de fútbol. Esta es la que dijo que no se hace el mundial, le erró en todo, pero vamos a ver qué dice ahora, ¿eh? Por ahí cambió de opinión. Y tembló Guatemala. Ya les había anunciado que iba a haber un terremoto en California, que iba a haber un desastre en Nueva York. Les había Mierda. dicho que iba a temblar Perú, Chile, ya pasó. Iba a temblar, le dije, Cuba también, Guatemala, El Salvador, todo lo que es Centroamérica. Todos van a temblar, se van a morir todos, va a estallar del mundo, no se va a dar el mundial. Esto es de hoy, ¿eh? Hace un ratito lo subió. Y acaba de pasar, recién acaba de pasar. El terremoto fue de 7.4, 7.5. Pero el terremoto que yo veo en California es de 9.8, 9.8 o 10.3. ¡Ah, mierda! Está apostando alto, ¿eh? Y si no es más. 10, 11, Ese ¿cuánto? terremoto va a ser terrible, que va a modificar el eje de la Tierra. ¡Guau! Estamos viviendo momentos muy complicados con el clima, con la Tierra, con los movimientos telúricos en lugares que nunca antes ha sucedido. Primero, los movimientos están siempre en los mismos lugares. Y esto lo dice porque hoy hubo un terremoto en, creo que México, y claramente siempre hay temblores en lugares sísmicas, pero dice que va a ser mucho más alto, de 9,5, incluso más. Quizás hay que decirle que la escala llega hasta un número, ¿no? Va a haber 100 movimiento y se van a morir todos. La verdad, en New York no pasó nada, se jugó al partido, no sé. La verdad que esta mujer claramente no está bien y no está bueno lo que dice, ¿eh? Un pánico generalizado que puede ocasionar que gente que cree en lo que dice la pase mal. Entonces estaría bueno que no hable tantas pavadas. La verdad que es increíble. Tiene un diploma, no sé qué mierda es el diploma, pero bueno. 25 minutos, preguntamos a nuestros dioses, a Jesús, Krishna, Venus y María, ¿qué va a suceder en el partido del Mundial Argentina y España? ¿Quién ganará la final? ¿Quién ganará? Esta es una mezcla bastante rara. Y yo me imagino, ¿no? Los dioses tratando de solucionar grandes quilombos de la humanidad y este insoportable preguntándole ¿qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? ¿Va a ganar España o va a ganar Argentina?
de ganar muchísimo. Argentina supera a España, como dije, una mínima diferencia, e incluso va a extenderse el tiempo del partido, puede llegar hasta penales. Va a haber tiempo suplementario, va a haber sufrimiento y puede llegar hasta penales. Va a haber goles de cabeza, va a haber goles raros, jugadas raras. Un mundial con mucha tensión. Y bueno, Argentina se destaca, Argentina gana y nuestros dioses Jesús, Krishna, Venus y María nuevamente muestran su poder, nuevamente muestra al pueblo argentino que puede unirse en energía y que puede salir a ver la luz. Este es el comienzo de Argentina. El pueblo argentino se une en energía, nuevamente manda su energía a su equipo, bien, de fútbol, y gana este mundial. Nuevamente Argentina, el pueblo, en un momento de paz, nuevamente un momento feliz para Argentina. Ay, Dios, qué manera de mandar zarada. Sale aquí una situación dando la espalda a las alegrías de la vida. Está raro, y sale la carta del 2 de espadas, que significa corte violento. Lo que estamos hablando, que Argentina le puede dar un pasado fuerte. Vamos con Argentina, señores. La carta del triunfo ha salido 2 veces en este programa. Les recuerdo que cuando estuve con Carlitos Adrián, salió, lo tenemos por ahí grabado, que Argentina, ¿verdad?, a pesar de todas las situaciones negativas que ha tenido, mercurios retrógrados, que siempre comienza perdiendo, tiene una carta de triunfo. Mira, sale el triunfo, que es la carta más fuerte, quitando los obstáculos del medio. Va a ser una carga muy pesada ese partido, y bueno, nos va a tener a todos con el corazón en el hilo. Te digo, yo 50%, 51% para España y 49% para Argentina. 49 para Argentina, aun cuando salieron las cartas de triunfo. Es astrológicamente, pero sale la carta del triunfo con Argentina, la primera que sale, ya 2 veces la misma carta en el programa, me da a entender de que Todos los internacionales, la mayoría dijeron que gana España. Y los locales, los argentinos, gana Argentina. Cada uno le reza su diosita porque son los que le cobran después. ¿A qué gente captáis? Bueno, gente argentina, no le vas a decir que va a perder su equipo porque te van a matar, ¿viste? Pero bueno. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.